Nunca cometas este error con tu hija. Ay, amigo mío, hoy vamos a llorar un poco. Mira, en aquel pueblito perdido entre colinas suaves, en California, en los años 50, ahí vivía una hija con el padre y la madre. Era la única hija, la luz de esa casa, y por eso el padre la cuidaba como si el mundo entero quisiera arrebatársela. El hombre era duro, pero todo lo hacía por amor. Tenía el corazón blando. A ti no te va a pasar nada mientras yo respire, decía siempre. Pero también tenía ese genio que explotaba por nada. Cuando renegaba, soltaba palabras que él mismo después lamentaba. Un día, en uno de esos arranques, dijo algo que se quedaría clavado en el pecho de su hija como espina dolorosa. Si algún día tú te embarazas, yo, con mis propias manos, te dejo en la calle y no me vuelves nunca más y dejarás de ser mi hija. Soltó, sin pensar, con la voz rajada de puro miedo disfrazado de furia. Ella solo bajó la mirada. Era mimada, sí, desde chiquita. Sus padres le habían dado todo, su tiempo, su fuerza, sus años. Pero también la habían cubierto tanto que la pobre casi no podía ver el mundo sin pedir permiso. Pasaron los meses, y con ellos conoció un muchacho. Ese muchacho venía de otro pueblo, uno más grande, más movido. Andaba siempre en una camioneta vieja. Era un ayudante de un capataz. La muchacha lo vio una tarde, por casualidad. Hablaron, y este muchacho tenía una manía de hablar y convencer rápido. La muchacha empezó a sentir algo en el pecho. Él la trataba bien, le hablaba suavecito, con ese tono que hace creer a cualquiera que todo va a estar bien. Pero todo era a escondidas. Cada vez que la camioneta pasaba por el camino, la hija buscaba la forma de escaparse sin que el padre se diera cuenta. Se encontraban detrás de una pequeña montaña, donde nadie miraba, donde parecía que solo existían ellos dos. Y ya sabes cómo va esto, cuando uno tiene 18 y el mundo parece más grande de lo que realmente es. La hija cayó enamorada, enamoradísima, y un día descubrió que estaba embarazada. Esa misma noche, el miedo la abrazó por dentro. Recordó la amenaza del padre como si estuviera escrita con fuego. Si un día te embarazas, te boto de mi casa y nunca más volverás a ser mi hija. Y entonces tomó una decisión desesperada. Al día siguiente habló con el muchacho y planearon para que se escape la muchacha. Ya de noche salió despacito, sin hacer ruido. Llevaba solo un par de cosas, un poco de ropa y el corazón en un temblor constante. El muchacho la estaba esperando y juntos se fueron al pueblo grande. Lejos, muy lejos. A la mañana siguiente, cuando la madre entró al cuarto y vio la cama vacía, casi se cae del susto. El padre, al enterarse, explotó. «Maldita mocosa, ¿dónde se ha ido?», gritaba, mientras buscaba por todo el pueblo empujando puertas, preguntando con rabia, desesperado. No la encontró. Al volver a casa, la madre le mostró una carta. Estaba en el cajón, escrita con una letra que temblaba más que una hoja en viento fuerte. «Papá, me estoy yendo porque estoy embarazada. No me busques. Estaré bien. Tantos años me gritaste, me amenazaste, y yo no pude más. Me voy lejos. No me vas a encontrar». Cuando el padre terminó de leer, se quebró. Se agarró la cabeza y lloró como nunca nadie lo había visto llorar. Discutió con la madre, pero en el fondo los dos sabían que ya no podían hacer nada. El padre buscó unos días más, pero era inútil. Mientras tanto, lejos de ahí, la hija empezaba a vivir su propio infierno. Allá, en ese pueblo grande donde la hija había creído encontrar un futuro, la realidad la golpeó sin aviso. Al comienzo,
El muchacho parecía el mismo de siempre, atento, amable, lleno de promesas. Pero apenas se instaló con ella en aquella casita pequeña, con paredes que parecían sudar tristeza, su verdadera cara empezó a salir como animal hambriento. El hombre no era rico, nada de eso. Solo tenía esa camioneta vieja, su orgullo más grande, que había comprado con ahorros contados. Y poco a poco, su cariño se volvió enojo, su ternura se volvió gritos, y sus «te quiero» se transformaron en insultos secos que dolían como golpes, hasta que los golpes también llegaron. Una tarde, mientras la muchacha trataba de arreglar la poca comida que tenían, él entró borracho, empujando la puerta como si quisiera arrancarla. «¿Para eso te traje?», soltó. «Ni servir puedes». Ella tembló. Era la primera vez que él la trataba así, pero no sería la última. Los días se fueron volviendo tormentosos. La muchacha, agotada, asustada, ya no sabía si llorar o esconderse. El muchacho, cada vez más violento, llegó al punto de empujarla tan fuerte que ella perdió al bebé. El muchacho ni siquiera buscó ayuda, solo lo atendió ahí, y la muchacha, por miedo al qué dirán, no fue a ningún sitio a pedir ayuda. Ese dolor, amigo mío, ese dolor no se escribe fácil. Ella cayó al suelo con la mirada perdida, sintiendo que el mundo se rompía por dentro. No había nadie que la ayudara, nadie que la escuchara. Y él, en vez de sostenerla, salió furioso, acusándola de cosas absurdas, culpándola de lo que él mismo había causado. Pasaron unos días. Luego, el muchacho simplemente se fue. Se subió a su camioneta vieja y desapareció por el camino polvoriento, como si ella fuera nada más que una sombra olvidada. Ahí quedó la muchacha, sola, sin dinero, sin familia y sin bebé. Lloraba por las noches hasta dormirse de cansancio. Lloraba por las mañanas sin saber qué hacer. Y lloraba por las tardes, porque no había nadie que la abrazara. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí?, susurraba mirando al cielo como si buscara alguna señal. Pero ahí, entre lágrimas, tomó fuerzas. Para sobrevivir, empezó a lavar ropa ajena. Iba de casa en casa, preguntando si necesitaban ayuda. Barría patios, cuidaba niños, recogía leña, lo que fuera. Ella, que nunca había lavado ni un pañuelo en su casa, ahora tenía las manos partidas de tanto frotar. La espalda le dolía, el alma más todavía, y aún así seguía adelante. Pero con el tiempo, el cansancio la fue rompiendo. «No puedo más», decía en voz bajita, sentada en el borde del catre. El hambre, la soledad y el miedo la estaban llevando a un borde oscuro donde uno ya no ve salida. Hasta que un día, sentada ahí en el camino, viendo cómo el polvo se levantaba cada vez que pasaba un carro, escuchó detenerse una camioneta vieja. En ella venían un hombre y una mujer, esposos mayores. «Muchacha», dijo el hombre, «andamos buscando a alguien que pueda cuidar a 2 ancianos». «Pagamos lo justo», agregó la mujer. «Es trabajo seguro». La muchacha levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, las mejillas hundidas, el alma hecha pedazos. «Sí, sí, acepto», dijo. «Haré lo que sea, yo aprendo rápido». Los esposos se miraron, asintieron y le dieron unas monedas para el pasaje. «Toma, muchacha. Sí conoces el pueblo grande, ¿verdad?» «Sí», respondió ella. «Te vas en tren. Llegas a ese pueblo grande», dijo el hombre señalando al horizonte. Entonces, mientras sostenía esas monedas frías en la mano, la muchacha recordó algo. El tren pasaba cerca de la casa donde había crecido. Ese mismo tren cruzaba cerca del viejo árbol de tamarindo del patio de sus padres. Solo de pensarlo, se le apretó la garganta. Y ahí,
con la voz temblorosa, decidió escribir una carta. Con las monedas en la mano y la maleta vieja a un lado, la hija se sentó a escribir la carta más difícil de su vida. La colocó sobre sus rodillas, respiró hondo y con la pluma raspándole el papel, escribió: «Papá, yo no tengo valor para volver a la casa. Me da vergüenza, me da miedo. Pero si usted puede perdonar mi error, mi deshonra, yo le pido un favor. Mañana pasaré en el tren a las 10 de la mañana. Si usted me ha perdonado, ponga un pañuelo blanco en el tamarindo grande. Si veo el pañuelo, bajaré en la próxima estación y volveré a casa. Pero si no está, seguiré de largo. No se preocupe, no molestaré. Solo quiero saber si aún me quiere». Cuando terminó de escribir, las lágrimas cayeron sobre la carta, manchando la tinta. La hija la dobló despacito y se la entregó a un niño del pueblo que hacía mandados siempre, en un caballo. Era rápido. Le dio unas monedas y le dijo: «Llévale esto a la casa del rancho grande, en el otro pueblo, donde vive mi padre. Es una casa grande y adelante hay un árbol de tamarindo». El niño asintió, tomó la carta y corrió. Esa noche, la hija no pudo dormir. Se abrazaba las rodillas, temblando, mientras el viento golpeaba la pared. «¿Y si no me perdonan? ¿Y si todavía tienen rabia?», susurraba. Pero la esperanza, esa necia que nunca se muere, seguía encendida dentro de ella. A la mañana siguiente subió al tren. Se sentó cerca de la ventana, pero no pudo conseguir el asiento que daba justo hacia su casa. «Qué mala suerte», murmuró, frotándose las manos. El tren arrancó con ese traqueteo viejo que parecía rezar. Cada minuto que pasaba, el corazón de la muchacha latía más fuerte, como si quisiera escapar de su pecho. En cuanto faltaba poco para llegar al punto donde se veía la casa, la hija se levantó y se acercó a un anciano que viajaba en la ventana. «Por favor, se lo ruego», dijo con la voz quebrada. «En un momento el tren dará la vuelta. A la izquierda verá una casa grande, de 2 pisos, con un solo tamarindo enorme. ¿Puede mirar por mí? Es muy importante. Solo necesito saber si hay un pañuelo blanco en ese árbol». El anciano trató de sonreír. «Señorita, debe volver a su asiento. El conductor se enoja», le dijo. Ella juntó las manos, suplicando: «Solo mírelo. Por favor. Para mí es la vida entera». El anciano suspiró y, a escondidas, se asomó cuando el tren empezó a girar. «Ya casi se ve el rancho», dijo despacito. La muchacha, sin respirar, regresó a su asiento. Agachó la cabeza, se tapó el rostro y empezó a llorar en silencio. «Dios, si no está el pañuelo, dame fuerza». De pronto escuchó la voz del anciano, primero bajita, luego más fuerte, llena de sorpresa. «Muchacha, oye, muchacha». Ella levantó la cabeza temblando. «¿Lo vio? Dígame la verdad». El anciano estaba asomado, con los ojos abiertos, como si viera un milagro. «Muchacha, no hay ningún pañuelo blanco». El corazón de la muchacha se detuvo. Se quedó sin aire. «No», susurró, hundiéndose en el asiento. Entonces el anciano, con la voz quebrada, añadió: «Muchacha, acércate, mira tú misma. No hay un pañuelo, hay docenas. Muchacha, todo el árbol está forrado de sábanas blancas. El frente de la casa entero está cubierto. Y allá, míralos. 2 personas paradas afuera, agitando una sábana enorme, como si quisieran gritarte. Los vecinos lo habían ayudado a poner las sábanas». La muchacha se tapó la boca y un llanto profundo salió de lo más hondo de su alma. Se arrodilló en el pasillo del tren, llorando de alegría y de alivio, de miedo que por fin se deshacía. «Gracias, gracias, Dios mío», susurró.
El anciano del asiento la miró con ternura. «Vaya, hija», dijo bajito. «Si ese padre llenó el árbol de sábanas es porque te ha estado esperando». Ella asintió entre sollozos. «Pero... ¿y si cuando me vea se arrepiente?», murmuró. El anciano negó con la cabeza. Ningún hombre llena un árbol de pañuelos para despreciar a su hija. En la siguiente estación, que estaba cerca, bajó casi corriendo. El camino que un día había caminado como niña, ahora lo recorría entre lágrimas, con el corazón latiendo, como cuando uno vuelve a casa después de todos los errores. «Dios, acompáñame estos últimos pasos», susurraba. Y cuando llegó, ahí estaban el padre y la madre. No estaban erguidos, orgullosos. Estaban de rodillas, llorando, temblando, extendiendo los brazos. «Hija», gritó la madre. El padre intentó hablar, pero la garganta no le respondió. Al fin dijo: «Hija mía, perdóname por las palabras que te dije, por no buscarte, por haberte hecho sentir miedo de tu propia casa». «Papá», alcanzó a decir ella. Se corrió los últimos metros y se lanzó a sus brazos. Él la apretó como si temiera que se le volviera a escapar. La madre la rodeó por la espalda. Entre sus lágrimas, la madre murmuró: «Tu padre nunca dejó de llorar por ti. Te buscó en cada pueblo, preguntó por ti donde pudo. Él estaba seguro de que un día ibas a volver. Yo pensé que me odiaban», confesó la hija. «Pensé que ya no era su hija». «Tú nunca dejaste de ser mi hija», respondió el padre. «Lo que dije lo dije por miedo, no por amor. Fui un necio. Pero si vuelves, esta siempre será tu casa». Los tres lloraron bajo aquellas sábanas blancas que el viento movía como bendiciones. El padre la sostuvo del rostro. «Hija», susurró. «¿Y tu bebé?». La muchacha bajó la mirada. Le temblaron los labios. Solo se llevó las manos al pecho y, quebrándose, murmuró: Lo perdí, papá. Me lo arrancaron y yo estaba sola». El padre cerró los ojos como si le atravesaran el alma. «Perdóname», repitió. «Si hubieras estado aquí, eso no te pasaba. Mis palabras te sacaron de tu casa». La madre la abrazó más fuerte. «Mi niña, mi pobre niña, ya estás en casa. Nadie te va a devolver lo que perdiste. Pero aquí no vas a sufrir sola nunca más. Aquí vas a sanar. Aquí estás segura. Amigo mío, mira bien esta historia y déjala calarte hondo. Porque al final, lo que importa no es el escándalo, ni el error, ni el chisme del pueblo, sino el corazón que decide amar, incluso cuando duele. Fíjate en ese padre. Terco, orgulloso, duro como tabla vieja. Y aún así, cuando la vida le tocó donde más dolía, entendió que ninguna palabra áspera vale una hija perdida, que ningún enojo vale una ausencia. Y tú, que me estás escuchando, ¿cuántas veces has dejado pasar los días como si tu gente fuera eterna? ¿Cuántas veces has dicho, ya mañana lo llamo, ya mañana le pido perdón, ya mañana arreglo esto? No seas necio. El mañana no está asegurado. Y si el amor te importa, demuéstralo hoy, aunque te tiemble la voz, aunque tengas que tragar tu orgullo como trago amargo. A veces creemos que el que pide perdón pierde, pero no, amigo. El que pide perdón gana. Gana paz, gana familia, gana vida. Y el que perdona también gana, porque libera cadenas que no se ven, pero pesan. Como dice la Escritura, y recuérdalo bien, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Así que anda pues, ve y ama, ve y pide perdón, ve y abraza. No esperes a que el tren pase y la oportunidad se vaya, porque el amor hay que demostrarlo mientras todavía hay alguien del otro lado esperando verlo. Es todo, amigos. Hasta mañana.